Hola, muy buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a su primer día de clases virtuales del curso de genética. En este video vamos a ver el primer tema que corresponde a la unidad 1, que es Introducción General a la Genética y las leyes de Mendel. Entonces, antes de empezar con el primer tema, vamos a dar una breve introducción de lo que es el curso. Bueno, ¿qué estudia la genética de poblaciones? En general podemos decir que la genética de poblaciones es una rama de la biología que va a estudiar los mecanismos por los cuales se heredan las características tanto morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales de los organismos y cómo éstas se heredan de generación en generación bajo condiciones ambientales diferentes. Tenemos que considerar que todas las especies que se distribuyen en el planeta están a merced de diversas condiciones ambientales. Por lo tanto, los mecanismos de la herencia de estos caracteres van a estar influenciados por estas condiciones ambientales. Y de hecho, gran parte de la variación genética que existe en el planeta, aparte del principal mecanismo que vamos a ver más adelante, es justamente la variación ambiental. Bien, sabemos que los caracteres físicos provienen del ADN, del ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? Tenemos que contestar dónde se encuentra en nuestro cuerpo. Entonces, en la siguiente imagen les coloco la estructura de una célula eucariota. Recordemos que a diferencia de las células procariotas, las células eucariotas tienen un núcleo definido donde se almacena el ADN, mientras que en las procariotas como las bacterias no hay un núcleo. El material genético de las bacterias está disperso en el citoplasma. Entonces, en esta imagen tenemos una célula eucariota en donde podemos observar que en el centro está un núcleo y tiene varias figuras dentro del núcleo que son pequeñas cruces que son los cromosomas. Están representando los cromosomas. Entonces, estos cromosomas tienen una estructura específica y están constituidos por ADN densamente compactado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros agarramos un extremo del cromosoma, que es un telómero, y lo empezamos a desenrollar, vamos a observar que podemos encontrar la hebra de ADN y sus 4 bases nitrogenadas que están representadas en los círculos de colores, la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Entonces, en las células eucariotas, el material genético del ADN se encuentra en el núcleo. Bien, también me gustaría que pasemos a hablar de los conceptos básicos que utilizaremos en el curso de genética y los vamos a repasar muy brevemente. Tenemos el primer concepto que es un cromosoma. Como ya lo vimos estructuralmente, un cromosoma va a ser una estructura de ADN altamente compactada que está asociada a proteínas que son las histonas. Entonces, lo que ocurre es que el ADN está enrollado en estas proteínas como en forma de carretes, de tal manera que esto permite que se mantengan almacenados de manera compacta en el núcleo. Bien, el siguiente concepto sería el gen. ¿Qué es un gen? Nosotros vamos a definir a un gen como la unidad básica, tanto física como funcional del ADN. Y estas estructuras o los genes son los encargados de transmitir la información genética principalmente. Tenemos el siguiente concepto que es un alelo. Un alelo serían las formas alternas de un gen. Por ejemplo, si nosotros definiéramos que el color de la piel está determinado por un solo gen, decimos que el color de la piel es un gen y que los diferentes colores, los colores claros, los colores oscuros de la piel o las diferentes tonalidades de los colores de la piel van a ser los diferentes alelos que existen para ese gen. Es por eso que son formas alternas de un gen. Bien, el siguiente concepto es locus, que es una palabra griega y que se define como una posición fija o un sitio físico. Entonces, un locus sería una posición física en un cromosoma. Este puede ser un gen, pero también puede ser cualquier parte del genoma. ¿Cuál es la diferencia entre gen y cualquier locus? Es que un gen específicamente, si bien es una posición en el genoma, pero esta posición tiene una función, mientras que
un locus que está en una región que no tiene una función, no necesariamente va a ser un gen. ¿Sí? La siguiente concepto es loci, que es el plural de locus. Cuando hablamos de diferentes locus, en lugar de decir diferentes locus, decimos diferentes loci. Y tenemos los dos últimos conceptos, que es genotipo y fenotipo. El genotipo es la información contenida en los cromosomas. Recuerden que muchos de los organismos, como nosotros los humanos, tenemos la información genética duplicada. Tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46, y nuestra información está duplicada, que quiere decir que tenemos 2 alelos para cada gen. Entonces, un genotipo es la composición de esos 2 alelos para cada uno de nuestros genes. Ahora, la diferencia con un fenotipo es que el fenotipo es la expresión de ese genotipo. Nosotros tenemos el genotipo del color de la piel, que puede tener 2 alelos, y el fenotipo es la expresión, lo que nosotros observamos, el color de esa piel. ¿Sí? Bueno, yo aquí coloqué en palabras sencillas los conceptos, pero ustedes tienen la libertad de buscar en el internet eh, una mejor definición o una definición con la que se sientan cómoda para cada uno de estos conceptos. Bien, ahora entremos en materia para hablar del primer tema, el tema que es acerca de la historia de la genética. Bueno, en el caso de la historia de la genética en el planeta, podemos dividir a los estudios de la genética en dos. Los que se hicieron en el siglo XIX y anteriores, y lo que se hizo a partir del siglo XX, que es donde aparece Mendel con el estudio de los chícharos. Antes de que apareciera todas las teorías que propuso Mendel, la genética en los individuos se estudiaba de diferentes maneras. Y una de las principales era por medio de hibridaciones entre diferentes especies. Los naturalistas estaban interesados en entender cómo es que se heredaban las características de diferentes organismos. Y entonces, como al observar cruzas de una misma especie era un tanto difícil observar cómo se segregaban los caracteres, lo que hacían era realizar cruzas entre especies. A esto le llamamos hibridación. Entonces, esto ocurrió aproximadamente entre los años 1760 y 1800. Posteriormente, ya en el siglo XX, surgen los experimentos de Gregory Mendel, en donde lo que hizo fue cruzar diferentes variantes de una especie, de una planta, que son los chícharos, y es ahí donde pudo observar cómo se podía dar la herencia de los caracteres. Bien, pero me gustaría que abordáramos un poquito acerca de las diferentes teorías de la herencia de los caracteres antes de que se diera a conocer los experimentos de Mendel. Y vamos a abordar 4 teorías principales. La primera es la teoría del preformismo. La teoría del preformismo indicaba que en los gametos, en el caso de los humanos, el óvulo y el espermatozoide, contaban con pequeños organismos o se encontraba un humano previamente formado al cual se le denominaba homúnculus. El que promulgó esta teoría indicaba que, a pesar de que no se podía observar a simple vista en las células de los espermatozoides y los óvulos, ya existía un pequeño organismo que tenía las características básicas, sus extremidades, y que al unirse los gametos se desarrollaba por completo el organismo y, bueno, se creaba un nuevo individuo, ¿no? Esta fue la primera teoría. Tenemos una segunda teoría que es la llamada pangénesis. Esta fue postulada por Aristóteles inicialmente, aunque posteriormente fue retomada por Darwin, en donde él explicaba que las características de los hijos se heredaban de los padres a través de pequeñas partículas llamadas pangenes o gémulas, y que estas partículas lo que ocurría es que a través de la vía sanguínea se distribuían estos pangenes o estas gémulas hasta llegar a los gametos. Y ya una vez que se llevaba a cabo la fecundación, pues bueno, ya contaban con las características de cada padre y estas se heredaban a los hijos, ¿no? Darwin propuso que esta teoría pudiera ser una simple especulación, ya que no tenía un argumento científico para poder probarla. Por lo tanto, la denominó hipótesis provisional de la pangénesis.
Posteriormente existe otra teoría que se le llama plasma germinal. Esta teoría lo que postulaba es que en los organismos había dos tipos de plasma: el germinoplasma, que eran los gametos que conocemos actualmente, y el somatoplasma, que es el resto de las células de nuestro cuerpo. Lo que él decía es que todos los cambios que sufre el germinoplasma era lo que se iba a heredar, y que el somatoplasma, a pesar de que pudiera ocurrir cambios, estos no se heredaban. De cierta manera, esto ya se acercaba un poco más a lo que conocemos actualmente sobre la herencia de los caracteres. Y entonces este postulado decía que el germinoplasma era el vehículo por el cual el somatoplasma podía heredar los caracteres a las siguientes generaciones. Bueno, y como última teoría tenemos a la teoría que se denomina caracteres adquiridos, que fue propuesta por Lamarck. Lamarck fue un naturalista contemporáneo a Darwin, en donde trató también de estudiar el origen de las especies, realizando diferentes estudios. Y lo que él proponía es que los organismos estaban sometidos a presiones de selección ambiental que provocaban cambios en su morfología, y estos se podían heredar a su progenio. Y el clásico ejemplo era el de la jirafa, en donde él decía que las jirafas tenían que estirar su cuello para alcanzar el alimento, y por lo tanto modificaban esa estructura, y esas características modificadas las podían heredar a sus progenitores. Posteriormente vino Darwin y dijo que no, que realmente la manera en cómo se heredaban estos caracteres, o más bien cómo evolucionaban las especies, no eran de esta manera, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y entonces estas son las principales teorías acerca de cómo era la herencia de los caracteres antes de los experimentos de Mendel. Y para finalizar este tema, me gustaría hacer una cronología de los diferentes eventos en diferentes épocas. En general existen 3 épocas de la genética sobre los experimentos que han ocurrido. Tenemos la genética clásica, que es a partir de los experimentos de Mendel en 1865, en donde surgieron diferentes descubrimientos, como es que se descubrió el ADN, que existía el ADN. Se propone el término de genética para todos los estudios relacionados con la herencia de los caracteres. Se demuestra que la mayoría de los genes están en los cromosomas, o más bien que los genes están en los cromosomas. Se realiza el primer mapa genético de un organismo en 1913. Se descubre, por ejemplo, que algunas bacterias, a pesar de ser matadas con calor, si el material genético persiste en el ambiente donde están, este puede ser introducido a nuevas bacterias por medio del proceso de transformación. Y entonces las bacterias pueden adquirir un genoma nuevo y poder expresar las características de esas bacterias. También se demuestra que los genes codifican las proteínas. Bien, después la siguiente cronología habla acerca de la era del ADN. Ya en la era del ADN, una vez que sabíamos que existía el ADN, pues bueno, vinieron los siguientes descubrimientos, como fue la estructura helicoidal del ADN propuesta por Watson y Crick en 1953. Además, también en ese mismo, más o menos de manera contemporánea, Hershey y Chase propusieron que el ADN era la principal molécula de la herencia, por diferentes experimentos que se realizaron, que también vamos a ver más adelante. En 1956 se determinaron que los humanos teníamos 46 cromosomas y los teníamos distribuidos en pares, 23 pares. También se demuestra cómo era el proceso de replicación del ADN. Se propuso el código genético a través de tripletes, que también lo vamos a ver más adelante. Y también que algunos virus, antes se creía que los virus solamente podían replicar ARN, pero en 1964 se encontró que algunos virus tenían la capacidad de, a partir de ARN, replicar ADN. Esto se le llama retrotranscripción. Y la última era de la genética es la era de la genómica, que es la que estamos viviendo actualmente, en donde ya contamos con diferente tecnología para poder
estudiar la estructura de los cromosomas de una infinidad de especies, ¿no? Tenemos que en 1983, por ejemplo, se descubrió el procedimiento que llamamos PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es utilizada ampliamente hasta la actualidad en muchos laboratorios de genética para hacer muchos estudios. Se secuenció un genoma completo en 1998, que era de un organismo multicelular. Las primeras secuencias del genoma humano en el proyecto del genoma humano fue en 2001 y ya en el 2003 se publicó el genoma completo del humano. Pero este proyecto de genoma humano llevaba muchos años. Aproximadamente se tardó 20 años en que se secuenciara todo el genoma completo. Actualmente esto se hace absurdamente rápido. Si ustedes quisieran secuenciar su propio genoma, lo pueden hacer incluso en días y a costos bastante accesibles. Eso quiere decir que la tecnología ha avanzado tan rápido, incluso ha avanzado más rápido que nuestra capacidad de entender toda esta información. Y bueno, en 2004 aparece la primer plataforma, que es el primer equipo que logró secuenciar muchísimas copias de ADN, que es la plataforma que se llama Roche, en que por medio de la pirosecuenciación se podían secuenciar millones de copias de una muestra de ADN. Y no es la última plataforma, pero digamos de las plataformas que salieron más completas, es la plataforma de PacBio, que en 2010 esta plataforma salió a la venta y lo que hace es que secuencia fragmentos sumamente grandes de genomas de tal manera que con poca muestra y en poco tiempo se puede tener secuenciado un genoma completo, ¿sí? De hecho, les traje una gráfica para observar justamente cómo a lo largo de los años han cambiado la ingeniería relacionada con la secuenciación de ADN. En el eje de las X tenemos los años, desde 2004 hasta 2012, y en el eje de las Y tenemos la cantidad de copias que puede obtener una plataforma de secuenciación. Cada uno de los círculos está representando una plataforma creada en diferentes años y el tamaño del círculo es la capacidad, o más bien el tamaño de las secuencias que puede obtener. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la primer bolita que está cercano a los ejes X y Y en 2005, tenemos que está la plataforma Roche, que fue la primera que apareció. Y aquí lo que tenemos es que esta plataforma puede secuenciar fragmentos de 100 pares de bases y puede tener cierta cantidad de copias, ¿no? De hecho, es la que menos copias genera. Y si nos vamos, por ejemplo, al círculo anaranjado, que es la PacBio, tiene la capacidad de secuenciar fragmentos de 1500 pares de bases, o sea, fragmentos mucho más grandes, pocas copias, pero fragmentos mucho más grandes. Y generalmente esta plataforma se utiliza para secuenciar genomas completos. Y tenemos otras plataformas que, si bien tienen capacidades de secuenciar fragmentos pequeños como 35 pares, 50, 75, 100 pares de bases, la ventaja que tienen estas es que pueden secuenciar millones y millones de copias, ¿sí? Entonces, de acuerdo al interés que tengamos en la investigación, es la plataforma que vamos a utilizar. En este curso no me interesa que aprendan esta parte de la ingeniería porque es un curso básico, pero sí quise mencionarlo para que entendieran más o menos en qué punto estamos de la tecnología de la genómica, ¿sí? Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase virtual. Muchas gracias y les agradezco. Los videos van a estar disponibles todo el tiempo, de tal manera que si quieren tomar apuntes, pueden regresarlo o demás y les permitirá estudiar de una manera más eficiente. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.